Vivimos en tiempos inciertos, donde los desastres naturales, el crimen, la violencia y las epidemias van en aumento. Los seres humanos viven con inseguridad y temor. En el libro de Apocalipsis encontramos respuestas a nuestros temores e inseguridades. Nos revela el pasado, el presente y el futuro, pero sobre todo, el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Apreciados hermanos, amigos, quiero darles una bienvenida a esta programación Descubriendo los símbolos del Apocalipsis. Aquellos que nos están siguiendo por este canal de televisión, sean bienvenidos. También los que nos siguen por diferentes redes sociales. Y por supuesto estos hermanos, amigos que se han dado cita aquí en Fort Worth, Texas, sean bienvenidos a esta serie. El mensaje de esta ocasión se titula El gran conflicto entre el bien y el mal. Y noten que es la parte 1, porque vamos a hacer 4 presentaciones sobre el gran conflicto entre el bien y el mal. De hecho, el mensaje está en los capítulos 12 al 14 de Apocalipsis. Incluso comienza con el último versículo del capítulo 11, que es el versículo 19. Los que nos han estado siguiendo se han dado cuenta que el libro de Apocalipsis está dividido en 2 partes. La parte histórica tiene que ver con la historia de la iglesia cristiana. Está en los capítulos 1 al 14. Ya estudiamos la introducción al libro de Apocalipsis, miramos el mensaje de las 7 iglesias de Apocalipsis, 3 presentaciones sobre esto, los 7 sellos, 4 presentaciones, las 7 trompetas, ya tuvimos 3 presentaciones y ahora entramos a la última división de la parte histórica, que es el gran conflicto entre el bien y el mal. Y el mensaje, dijimos, comienza con el versículo 19 del capítulo 11 y se extiende hasta el capítulo 14. Lo que tú lees en los capítulos 1 al 14, prácticamente todo ya se ha cumplido. Ahora, cuando tú lees los capítulos 15 al 22, es lo que se le llama la parte escatológica, los eventos del fin. De eso nada se ha cumplido todavía, pero una vez que se comienzan a cumplir esos eventos escatológicos finales, se cumplen rápida y dramáticamente y Jesús aparece en gloria por su iglesia. El mensaje comienza así en el versículo 19: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto grande y granizo. Qué interesante, en esta visión Juan ve el templo abierto en el cielo y ve dentro del templo el arca del pacto, donde se hacía presente la gloria de Dios cuando había ese modelo de santuario aquí en el templo terrenal. Eso, hermanos, es una escena introductoria del santuario celestial que nos dice que mientras está peleando esa grande batalla por toda la historia del cristianismo, el templo de Dios está abierto, hay acceso, hay intercesión. Tú y yo podemos con seguridad ir en oración y saber que todavía nuestras oraciones son escuchadas en el cielo. De hecho, Jesús está ministrando por nosotros en el santuario celestial. Cada división, noten que tiene que ver con el templo, por lo menos en la parte histórica, el santuario celestial, lo que Jesús hace. Las 7 iglesias, recuerdan que aparece caminando en medio de los 7 candeleros, ministrando por la iglesia. Luego vienen los 7 sellos, aparece como el cordero, el sacrificio. Después las 7 trompetas con el símbolo de ese ángel presentando incienso delante del altar de oro, delante de la presencia de Dios, mostrando que nuestras oraciones llegan al cielo. Dios escucha. Pero aquí, en el gran conflicto entre el bien y el mal, nos dice que todavía hay intercesión. El destino eterno de los seres humanos puede cambiar. Tú todavía ahora, al aceptar a Cristo, puedes tener la garantía, la certeza que tu nombre es escrito
en el libro de la vida. Y entonces pasamos al mensaje que comienza en el capítulo 12, versículo 1, y dice así: apareció en el cielo una grande señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Aquí aparece una mujer vestida del sol, vestida de pureza, y tiene algunos elementos, simbolismos que los vamos a ver en un momento. Pero tenemos que comenzar preguntándonos qué es lo que simboliza una mujer en la profecía bíblica, para poder entender el mensaje que Dios tiene para nosotros en el gran conflicto entre el bien y el mal. Y no tenemos que inventar, porque la misma Biblia, dijimos, se interpreta a sí misma. Si vamos, por ejemplo, a lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 2, entendemos esto. Vean: pues que os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un marido, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y le está hablando a la iglesia. Jesús es el esposo, la iglesia es esa mujer pura, esa virgen, la esposa de Cristo. Por lo tanto, cuando Juan ve en visión esa mujer que aparece vestida del sol, es la iglesia cristiana, el cristianismo, la iglesia que sigue la verdad de Dios, que obedece los mandamientos de Dios, que depende de la justicia de Cristo para la salvación, porque nota que está vestida de la pureza, de justicia del sol, que representa la justicia de Cristo, y tiene también una corona de 12 estrellas, un símbolo de los 12 apóstoles a quien el Señor Jesús les dio la comisión de ir y predicar el evangelio, y quienes establecieron la iglesia cristiana. Pero también aparece con la luna debajo de sus pies. ¿Y qué simboliza la luna aquí en profecía bíblica? De paso te digo que la luna no tiene luz en sí misma. Cuando tú sales, por ejemplo, en la noche y ves la luna que brilla, dices: qué hermosa luna tenemos esta noche. Pero la luna, ¿qué hace? Está reflejando la luz del sol, es un reflejo del sol. Y el Señor Jesús, hablando hoy en Juan 5:39, Él dijo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. ¿De qué escrituras estaba hablando el Señor Jesús? Del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento todavía no se había escrito. Pero noten que la iglesia tiene como fundamento bajo de sus pies la luna. O sea, la iglesia cristiana fue fundada basada en las profecías bíblicas del Antiguo Testamento, que hablaban de ese Cordero de Dios que iba a venir a quitar el pecado del mundo. Y Jesús dijo: y ellas dan testimonio de mí. Entonces, en la escena, noten lo que aparece también, versículos 3 y 4. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer, que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Aquí hay varios simbolismos en esta escena de los versículos 3 y 4. Vamos a analizar uno por uno para ir entendiendo mejor el cuadro. Para comenzar, amados, habla de ese gran dragón escarlata rojo que aparece allí. ¿Quién es ese dragón que aparece en la historia? Cuando se establece la iglesia, aquí aparece un enemigo en contra de la iglesia, y el Señor lo identifica aquí como el dragón. No tenemos que inventar, porque en ese mismo capítulo, en el versículo 9, nos da la respuesta. Vean: y fue lanzado fuera, ¿quién? El gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Por lo tanto, ese dragón
Es un símbolo del diablo que fue expulsado del cielo y lo primero que hace va a hacerle frente a la iglesia, va a hacerle la guerra a la iglesia cristiana. Luego noten que arrastraba una tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Qué simbolizan estrellas en profecía bíblica? No tenemos que inventar, porque también el libro de Apocalipsis nos da la respuesta. Vean en el versículo 20 del capítulo 1. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Por lo tanto, estamos claros que estrellas son ángeles. Y noten que este dragón, el diablo, cuando se rebeló en contra de Dios, dice que arrastraba una tercera parte de las estrellas del cielo. O sea, una tercera parte de los ángeles del cielo se rebelaron en contra de Dios, siguieron a Lucifer en desobediencia. Y ahora la Biblia nos enseña que en el cielo hay millones y millones de ángeles. Quiere decir que en esta tierra hay millones y millones de ángeles caídos, porque arrastraba una tercera parte. Quiere decir que de cada 3 ángeles que había en el cielo, 2 permanecieron leales a Dios y 1 se rebeló en contra de Dios y siguió a Lucifer. Y enseguida noten que el dragón se paró frente a la mujer. Y ya descubrimos que esa mujer vestida del sol es la iglesia. Quiere decir que el enemigo de la iglesia, ¿quién es? Es el diablo. A veces, hermanos, vemos como enemigo al esposo, la esposa, a los hijos, al hermano de iglesia. A veces porque la esposa no ve las cosas como yo las veo, no piensa como yo las veo, ya nos comenzamos a hacer la guerra y nos vemos como el enemigo. A lo mejor el hermano de iglesia tiene diferentes opiniones sobre ciertas cosas y ya comenzamos a hacernos la guerra. Pero hay que estar claros que el enemigo aquí es el diablo, y Dios nos lo hace claro. El diablo quiere destruir tu matrimonio, quiere destruir a tus hijos, quiere destruir a tu iglesia. Hay que estar claros en eso, hermanos, que el enemigo es el diablo. Y enseguida noten que el dragón quería devorar al hijo de la mujer. ¿De qué hijo está hablando? Ahí en los versículos 4 y 5 noten, dice: y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Por lo tanto, estamos claros con esa descripción que está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que desde que el Señor Jesús nació, el diablo quiso destruirlo, utilizando al gobierno romano. Y en la historia así ha sido. El diablo, hemos dicho, utiliza líderes políticos, líderes religiosos, y hace lo que puede para utilizar estos mecanismos para hacerle la guerra a la iglesia, al pueblo de Dios. Y en este caso vemos que le hizo la guerra a Jesús desde que Jesús nació. Y cuando van aquellos reyes del oriente y llegan ante Herodes en Jerusalén y le dicen: hemos visto que nació un nuevo rey. Y Herodes se asustaba hasta de su propia sombra y escucha que había un nuevo rey. Óyeme, ¿cómo está la cosa? Dijeron: pues sí, las señales lo indican. ¿Y qué les dijo Herodes? Indagó, dijo: debe de nacer en Belén conforme a las profecías. Vayan y regresen y me dicen dónde está, para que yo también vaya a adorarlo. Pero no era la intención de Herodes, el diablo trabajando detrás de ese rey inseguro. Llegan allá, se dan cuenta que estaba ahí Jesús, pero Dios se las encargó para darles un sueño para que no regresaran por Jerusalén, que supieran que había peligro. Y también a José y a María, Dios les da un sueño para que vayan y se escapen de ahí, se van a Egipto. Pero vemos que desde ahí el diablo trató de destruir a Jesús.
Después en su ministerio lo trató de destruir al punto que aún fue condenado a muerte por Poncio Pilato, este gobernador romano. Los soldados romanos lo llevaron al Calvario y Jesús murió en la cruz. Y amados, el diablo pensó que esta había sido la victoria más grande que él había tenido, haber hecho que Jesús muriera en la cruz. Pero déjame decirte una cosa: fue la batalla más grande que el cielo ha ganado, cuando Jesús murió en la cruz. Cuando Él dijo consumado es, lo que pareció que era una pérdida para el cielo, fue la derrota para el diablo. Porque en ese consumado es, cuando Jesús muere en la cruz, nos abre la puerta hacia la vida eterna. Cuando el ser humano estaba condenado a la muerte, pero la profecía dice allí que iba a ser arrebatado para Dios y para su trono, porque la tumba no pudo contener a Jesús. Jesús venció a la muerte, salió triunfante de la tumba y ahora está ministrando por nosotros ante Dios en el santuario celestial. Entonces, amados, hasta aquí Apocalipsis nos muestra que hay una guerra, una batalla, y que es real y que se ha venido peleando en toda la historia del cristianismo. Pero el Apocalipsis, dijimos, no siempre sigue un orden cronológico. Va desarrollando una escena cronológicamente y Dios detiene la cinta y a veces nos muestra un evento futuro que todavía no se ha cumplido, pero que refuerza la verdad de Dios y luego vuelve a retomar la escena cronológicamente. En algunos casos detiene la cinta y luego la regresa y nos muestra un evento que ya se cumplió en la historia, pero que refuerza esa verdad y luego vuelve a retomar. Y aquí sucede exactamente eso. Hasta aquí nos ha mostrado en el Apocalipsis que hubo una guerra, que el diablo comenzó a hacerle la guerra a la iglesia aún desde que Jesús nació, y que en la historia ha peleado en contra de la iglesia. Pero entonces nos habla en los versículos 7 al 9 de una guerra que comenzó en el cielo. Dios dice: esta batalla que ustedes están peleando es real, el enemigo es el diablo, pero les voy a mostrar dónde comenzó esa batalla. Y nos remonta siglos y siglos atrás. Y entonces dice en el versículo 7 y luego extendiéndonos al 9: y fue hecha una grande batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón. Y aquí Miguel, hermanos, la palabra Miguel quiere decir ¿quién como Dios? Y es un símbolo de nuestro Señor Jesucristo. Y los ángeles que quedaron leales a Dios, Jesús los lideraba. Y los que se rebelaron en contra de Dios siguieron a Lucifer. Y hubo esa tremenda batalla en el cielo, porque el diablo quiso usurpar el gobierno de Dios. Reclamó que Dios es un Dios injusto, que nos forza la obediencia, que no nos da la libertad de elegir. Y al principio la rebelión fue, hermano, secreta, pero llegó un punto que fue abierta la rebelión en contra de Dios. En el libro de Isaías nos dice que Lucifer quiso ser igual a Dios. Quiso que los ángeles le rindieran culto a él como se lo rendían a Dios. Y ya me imagino, amados, Dios siendo un Dios misericordioso, paciente, así como es contigo cuando tú te rebelas y eliges desobedecerle y a veces culpas a Dios por cosas que suceden en la vida. Dios es paciente, tiene paciencia contigo. Me imagino que él trató de hacer razonar a Lucifer, hacerle entender que eso no iba a terminar en nada bueno. Pero llegó un punto de no retorno. Ya fue abierta la rebelión en contra de Dios. Y noten, comenzó esa batalla. Y lidiaba el dragón y sus ángeles, y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí nos dice dónde comenzó esa batalla. Nos dice con quién fue la batalla, por qué fue la batalla. Y ahora en los versículos 13 en lo adelante vuelve a retomar cronológicamente esta batalla entre el bien y el mal. Y dice aquí el versículo 13, yéndonos al 16: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz
al hijo varón. Nota, comenzó a hacerle la guerra a la iglesia, perdió esa batalla en el cielo, pero comenzó a perseguir a la iglesia. Y históricamente ya descubrimos en otros estudios cómo en la historia está que hubo persecución en contra del cristianismo, primero por el gobierno romano. Y después en la historia vimos que la persecución cambió la etapa de persecución y se convierte en una persecución religiosa. En el nombre de religión perseguían a los hijos de Dios que querían guardar sus mandamientos, que querían obedecer a Dios. Y sigue diciendo: y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Notan, el diablo persigue a la iglesia. Y a veces la gente piensa que la iglesia, hermanos, va a perder la batalla. Pero aquí vemos que Dios siempre en la historia ha cuidado de su iglesia. Dios ha tenido una salida para su pueblo en la historia. Aquí hay varios simbolismos, vamos a analizarlos. Número 1 dice que después, en esa segunda etapa, iba a perseguir a la iglesia por tiempo, tiempos y medio tiempo. Ya hemos estudiado en otras presentaciones una llave profética que nos ayuda a entender periodo de tiempo en profecía bíblica. Lo vamos a repetir por si tú estás sintonizando por primera vez esta serie. Y nota esta llave profética: Ezequiel 4:6, día por año te lo he dado. Números 14:34, un año por cada día. Entonces quedamos claros que en profecía bíblica un día representa un año. Y aquí dice que iba a ser por tiempo, tiempos y medio tiempo. En la Biblia tiempo es un año, tiempo 2 años, medio tiempo, medio año. Y tomando el mes bíblico de 30 días nos da año 360, 2 años 720, medio año 180, 1260 días. Pero como está hablando en terminología profética y cada día representa un año, es un periodo de 1260 años que el diablo iba a usar todos sus esfuerzos, sus estratagemas para tratar de destruir a la iglesia, pero con todo Dios protegió a su iglesia, así lo dice la profecía. Y mira el versículo 6: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar aparejado de Dios, para que allí la mantengan 1260 días. Aquí se usa específicamente esa terminología, que es lo mismo que tiempo, tiempos y medio tiempo. Es un periodo de 1260 años. Y cada vez que la profecía bíblica, tanto en Apocalipsis como en Daniel, menciona este largo periodo de tiempo, siempre se hace en conexión con el surgimiento de Roma papal como poder político religioso. Y ya descubrimos que comenzó a reinar en el año 538 y se extendió hasta el año 1798. Ya en nuestro estudio pasado descubrimos en el mensaje de las trompetas que Roma papal perdió el poder político cuando surgió la Revolución Francesa. Ahora, ¿cómo retomó el poder otra vez? Porque en el tiempo en el que vivimos, Roma papal también es un poder político. Tiene autonomía en el país de Italia, el Vaticano. No se pierdan la presentación que sigue, porque vamos a estar descubriendo cómo retomó el poder otra vez. Pero por ese largo periodo de tiempo la iglesia se refugió. Ya hablamos en otro estudio de los valdenses creyentes de la Biblia. Huyeron a las montañas del norte de Italia, del sur de Francia, hacia Suiza también, para refugiarse de esa persecución y poder adorar a Dios conforme sus conciencias les dictaban y no como Roma les quería imponer. Ellos creían que la Biblia era la fuente de verdad y la guía para la vida cristiana.
Más o menos en ese tiempo también es cuando peregrinos de Europa, de Inglaterra y de otros lugares vienen a las costas de lo que entendemos ahora el noreste de Estados Unidos, que fue ahí en el estado de Massachusetts, lo que entendemos como Plymouth Rock. Llegó el Mayflower y otros barcos, y en su mayoría eran cristianos puritanos que creían en la Biblia y querían llegar a una tierra donde pudiesen adorar a Dios libremente. Y por eso en la Constitución quedó la separación de la iglesia y del Estado y la libertad religiosa, porque ellos sabían lo que sucedía cuando el gobierno dictaba en asuntos religiosos o cuando la iglesia dictaba en asuntos políticos. Se violaban derechos, se maltrataban a las minorías, aquellos que creían diferente, y dejaron eso establecido. Entonces, también dice que el diablo, el dragón, lanzó agua como un río tras la iglesia. En profecía bíblica, ¿qué representa agua? Si tú vas al libro de Apocalipsis, allí tienes la respuesta. Notas cómo Dios nos deja todas las piezas del rompecabezas en su palabra para que podamos nosotros descifrar estas escenas. Y Él me dice: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Y en la historia vemos que el diablo ha utilizado a naciones, ha utilizado a pueblos, dijimos líderes políticos, para perseguir a la iglesia, para maltratar a la iglesia. Y el diablo utilizó todo eso tratando de destruir a la iglesia. Pero la profecía bíblica nos dice que Dios tenía otro plan. Y entonces dice que la tierra tragó ese río para proteger hacia la iglesia. Si las aguas representan áreas habitadas, la tierra representa áreas inhabitadas. Y vemos que así es como la iglesia se refugió por todo ese largo periodo de persecución. El diablo hizo todo lo que pudo y no pudo destruir a la iglesia. Y el versículo 17 nos dice entonces qué está haciendo el diablo al presente. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Déjenme detenerme aquí. En una ocasión yo estaba en Puerto Rico presentando esto, y me dice un hermano al terminar la presentación: pastor, el diablo anda enfogonado, el diablo anda enfogonado en contra de la iglesia. Y es cierto, hermanos, el diablo está enojado en contra de la iglesia, pero ahora dicen que le está haciendo la guerra a la descendencia de esa iglesia de la Edad Media, que fue perseguida por 1260 años y que el diablo no pudo destruirla. Ahora está enojado. ¿Quién es tu descendencia? Tus hijos, tus nietos. Notas, a la iglesia que vive al fin del tiempo, el diablo le sigue haciendo la guerra y está enojado. Y nota cómo la describe Dios: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Así Dios describe a su iglesia del fin del tiempo. No la describe por nombre, sino por características, ya que hay dos señales importantes que vemos en este versículo. Para comenzar, guardan los mandamientos de Dios, y enseguida tienen el testimonio de Jesucristo. Y al guardar los mandamientos de Dios, hermanos, el plan de Dios no es que sea en un plan legalista, que yo guardo los mandamientos para salvarme, sino que sea una actitud de gratitud a Dios. Señor, porque ya me has salvado en Cristo y porque te amo, yo te voy a obedecer, voy a guardar los mandamientos. Y tienen el testimonio de Jesús. Versículo 19 dice: yo me postré a sus pies para adorarle. Aquí vamos a ver lo que es el testimonio de Jesús. Y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. ¿Quién le está diciendo eso a Juan? Es el ángel que le da las revelaciones. Juan estaba tan impresionado que cayó de rodillas ante el ángel queriéndolo adorar. Y el ángel le dice: mira, no lo hagas, yo soy igual que tú. Y aunque la Biblia nos dice que los ángeles fueron creados mayores que nosotros, pero son seres creados. Ellos no aceptan adoración de los seres humanos. Se avergüenzan cuando los seres humanos les rinden culto.
soy consiervo de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora ¿a quién? A Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Quiere decir, amados, que al fin del tiempo se manifestaría ese don en la iglesia. Y la Biblia dice que sin profecía el pueblo perece. Y no sería para reemplazar la Biblia, sino más bien para guiarnos a la palabra de Dios. Y esa era la función de los profetas en los tiempos bíblicos también, de regresar al pueblo a obedecer a Dios. Hermanos, la batalla es real. Uno a veces piensa que es ficción y hay gente que dice, no, el diablo no existe, el mal no. Hermanos, es real, es una batalla real. Si nuestros ojos espirituales se pudieran abrir, miraríamos esa batalla entre los ángeles. Hay ángeles que Dios nos ha puesto. En Hebreos dice que son espíritus ministradores que están para servir al pueblo de Dios. Si no fuera por la protección de Dios, ya no existirías tú, no existiría yo, porque el diablo quiere destruirnos. Pero gracias a Dios que en esa batalla Jesús está de nuestro lado. Entonces, en este mensaje, hermanos, vemos 3 etapas de persecución. Desde que nace Cristo, viene la persecución sobre Jesús y sobre la iglesia, utilizando al gobierno romano. No puede destruir a la iglesia. Los historiadores cuentan que entre más perseguían a la iglesia y se derramaba sangre de cristianos mártires, otros se levantaban en favor de la verdad de Dios al ver la fe de esos cristianos. Viene una segunda etapa de persecución. Ahora es en el nombre de religión cristiana, cuando Roma les llamaba herejes y comenzó a perseguir a todos los que no seguían las doctrinas de Roma. Y no pudo destruir a la iglesia. Nos lleva hasta el año 1798, cuando entramos al tiempo del fin, y viene la tercera etapa de persecución, que es en contra de la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Termina el capítulo 12 y en el capítulo 13 se habla de una bestia que sale del mar con características interesantes. No se pierden el mensaje de mañana, cuál es la bestia y la marca de la bestia. Y la segunda parte del capítulo 13 aparece una segunda bestia que tenía cuernos de cordero pero hablaba como dragón. Pero ahora esta bestia sale de la tierra. ¿Qué simboliza eso? ¿Qué poder está representado aquí? Ya lo vamos a ver cuando lleguemos allí. Y entonces termina el capítulo 13, que es un capítulo bestial, porque aparecen bestias solamente allí. Entonces pasamos al capítulo 14 de Apocalipsis. Todavía sigue la batalla entre el bien y el mal, pero hay una escena celestial allí. Y ahí se habla de los 144,000 que están con el Cordero en el monte de Sión y cantan un cántico nuevo. Mira lo que dice el versículo 1. Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en su frente. Y tener el nombre, hermanos, es símbolo de carácter. O sea, los que llegan a ser parte de los 144,000 es que el carácter de Dios fue reproducido en ellos. Y nota cómo está la escena aquí. Todavía se está peleando la batalla entre el bien y el mal, pero Dios detiene la escena y nos muestra un evento que no se ha cumplido todavía. Muestra al pueblo de Dios ya en el cielo. Y después va a volver a retomar la escena. Y Dios hace eso para que no nos desanimemos, porque mucha gente piensa que la iglesia de Dios va a fracasar. Pero aquí ya está profetizado que la iglesia de Dios va a triunfar. Ya Jesús la muestra en el cielo. Contigo o sin ti, pero va a triunfar la iglesia de Dios. Conmigo o sin mí, pero el pueblo de Dios va a triunfar. Dios quiere que triunfemos con su pueblo. Y luego habla de características hasta el versículo 5 de los 144,000 que no se han contaminado, que no ha sido hallado mentira en ellos. Imagínense, dice que no se han contaminado con mujer. Óiganme, dice que son vírgenes. Recuerdo un caso, una vez un hermano ya cuarentón, estaba soltero, no se cocinaba el primer hervor. Y yo le digo, oye hermano, ¿por qué no te has casado? Dice, no pastor, porque yo quiero ser de los 144,000.
A ver, explícame cómo está eso, hermano. No, pastor, es que ahí dice en Apocalipsis 14 que no se han contaminado con mujer. Y yo le traté de explicar, hermano, está hablando en sentido simbólico, profético. Quiere decir que no se contaminaron con doctrinas falsas de las iglesias de Babilonia. No, pastor. Que bueno, hermano, ya tú, le digo, mira, yo llevo 40 y tantos años de casado y le he pasado de lo mejor con mi esposa y no me he contaminado todavía. Ahora, en otro mensaje pasado, hablando de los 7 sellos, ahí miramos los 144,000 y descubrimos que no es un número literal, es simbólico. Representa al pueblo de Dios que vive al fin del tiempo y que no recibe la marca de la bestia, pero recibe el sello de Dios. Por esa razón nuestra siguiente presentación es importante, no te lo vayas a perder. Vuelve a sintonizar este canal y ustedes que están aquí, ojalá que no se lo pierdan. Yo me hubiese perdido el de ayer o posiblemente el de hoy, pero no el tema de mañana. Vean aquí, entonces ya de los versículos 6 al 11 nos habla de 3 ángeles que van volando por en medio del cielo y cada uno tiene un mensaje distintivo que presentar al mundo para preparar al mundo para la venida gloriosa de Cristo Jesús a esta tierra. El primer ángel habla de la hora del juicio de Dios, nos recuerda que estamos viviendo en la hora del juicio de Dios y conforme las profecías ya descubrimos que desde el año 1844 comenzó ese juicio investigador en el cielo. Se está decidiendo el destino eterno de los seres humanos, el tuyo y el mío también. Luego habla de la caída de Babilonia, ya vamos a estudiar eso, y luego de la marca de la bestia, de no recibir esa marca, porque los que la reciben, dice, al fin del tiempo de la ira de Dios. Y tú y yo no queremos recibir la ira de Dios, queremos recibir la gracia y la misericordia de Dios que Dios nos ofrece ahora. Y entonces en el versículo 12, Dios vuelve a identificar a su pueblo. Aquí está la paciencia de los santos. Y un santo, dijimos, no es otra cosa más que un pecador arrepentido, perdonado y salvado por Cristo Jesús. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Vuelve a identificar a su pueblo con la característica de que son salvos por fe en Jesús y guardan los mandamientos de Dios. Y el versículo 13 tiene una hermosa promesa. Yo hablaba con alguien más temprano de esto y mira lo que dice: oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. ¿De qué punto de partida está hablando de aquí en adelante? Cuando comenzó el juicio investigador en el cielo, desde que entramos al tiempo del fin del año 1844 para acá, de eso está hablando. Y Dios dice que todos los que mueren en Cristo son bienaventurados, son privilegiados. Y desde entonces para acá son millones de personas que han muerto, pero la mayoría no ha sido bienaventurado porque han muerto sin Cristo, sin Dios y sin esperanza en este mundo. Y mira, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Ellos están descansando, pero la vida que vivieron sigue teniendo impacto en las vidas de otros. Por eso el apóstol Pablo dijo que nadie vive para sí ni nadie muere para sí. Tu vida va a afectar o positiva o negativamente a otros. Yo he hablado con personas que ya sus familiares murieron y todavía tienen heridas emocionales de lo que les dijeron, lo que les hicieron. Y por otro lado he conocido a otros que recibieron un lindo ejemplo del cristianismo y ya hablan de su padre, de su abuelo, en una forma positiva, el impacto que tuvo en sus vidas. Oh, mi amado, yo anhelo que si yo muriera antes de que Cristo venga, que mis hijas, mis nietos puedan decir eso, que mi vida les afectó positivamente, que les ayudó en su preparación espiritual. Salmo 116, versículo 15, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Nosotros no queremos morir, aunque creemos en la resurrección. Preferimos mejor ver al Señor Jesús venir en gloria. Pero mira, para Dios es de grande estima, porque Dios no mide la felicidad como tú y yo en días, semanas, meses y años. Dios la mide por la eternidad. Y Dios sabe que cuando un hijo de Él baja a la tumba y muere en Cristo, ya está sellado para la eternidad. Y en la Biblia no hay, más bien dicho, en la muerte no hay lapso de tiempo. La Biblia nos enseña eso. Todo el que ha muerto en Cristo
Para ellos es como que apenas cerraron los ojos y lo siguiente ven a Jesús venir en gloria y ellos son glorificados. Es una promesa para todo el cristiano que baje a la tumba. El versículo 13, una promesa de que hay una vida eterna. Y ya los versículos 14 en lo adelante concluye el gran conflicto, hermanos. Noten, 14 al 16, miré ya aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió la hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Cristo Jesús aparece en gloria por su iglesia. El trigo, amados, es un símbolo del pueblo de Dios. Y nota que cuando Jesús viene dice que ya está madura. Quiere decir que hubo un proceso aquí en el trigo, en este caso en la vida de los cristianos. Notas, se sembró la semilla del evangelio, se cultivó en sus vidas y hubo fruto, maduraron. Y cuando Cristo viene por su iglesia, la iglesia está lista espiritualmente para ir con Cristo. Quiere decir que aquí, al concluir el conflicto, Jesús viene en gloria por su iglesia. Pero los versículos 17 al 20 nos muestran otro cuadro. Mira lo que dice: salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Aquí hay varios simbolismos, hermanos, pero para comenzar, las uvas son un símbolo de los que se pierden. El trigo, un símbolo de los que se salvan. Las uvas, un símbolo de los que se pierden. Y noten en ese lenguaje impresionista, dramático, sobre todo en esta parte, ¿será que Dios nos quiere captar la atención? No quiere que esto nos suceda a nosotros. Noten que del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos. Es un símbolo de la destrucción total. Un caballo, por ejemplo, mediano, tiene los frenos como a casi 5 pies de altura. Y dice que hasta allí llegó la sangre de tanta gente que va a morir. Un simbolismo de la destrucción total de los impíos. Y luego dice que alcanzó hasta 1600 estadios. Y si eso lo calculas en medidas que entendemos, son 185 millas. Más o menos la distancia entre el norte y el sur de Palestina, de Israel. No sé si habrá un simbolismo aquí, pero lo único que te digo, que la Biblia nos dice que ahora nosotros somos el Israel espiritual. Y si lo vemos de esa manera, me dice que no todo el que es parte del pueblo de Dios va a ser salvo. Históricamente así ha sido, no porque Dios así lo quiera, sino porque la gente así lo ha decidido. Aún gente que conoció la verdad de Dios se va a perder en ese día. No porque Dios así lo quiso, porque así lo eligieron 2 grupos solamente en todo el Apocalipsis, en toda la Biblia. Salvos, perdidos, justos, injustos, buenos, malos, ovejas, cabritos, y en este caso trigo, uvas. 2 grupos nada más. Y la pregunta más grande para ti es: ¿en cuál grupo vas a estar tú ese día? 2 grupos, o estarás en los que son salvos o en los que se pierden. Ay, pastor, pero es tan difícil la batalla en la vida. Es cierto, el diablo es un enemigo, pero ya es un enemigo vencido. Y aquí en el mismo Apocalipsis Dios nos dice cómo obtener la victoria. Mira el versículo 11: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esta gente aún estuvo dispuesta a dar sus vidas en vez de fallarle a Dios. Quiere decir que nuestra única esperanza es ir al pie de la cruz, aceptar a Jesús como Salvador personal.
estos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Si tú tendrás la victoria es porque te entregaste a Cristo, aceptaste a Jesús por medio del bautismo y Él te justificó, te vio como si nunca antes hubieses pecado y te da el poder con su Santo Espíritu para que vivas una vida victoriosa. Yo no sé si tú conoces este animalito, tú que nos estás viendo desde tu hogar, el armiño. Es un animalito muy interesante, pero por ahí en el siglo XIII se cuenta que cazaban a estos animalitos y hacían ropas reales para reinas, para reyes. Y había cazadores especializados en esto y traían perros, pero salían al campo cuando sabían que los armiños andaban buscando comida. Y ellos buscaban las cuevas de los armiños y cuando la encontraban, ponían alquitrán o lodo, brea o lodo alrededor de la entrada de la cueva. Y entonces soltaban a los perros y los perros comenzaban a olfatear donde estaban los armiños. Y cuando un armiño escuchaba a los perros ladrar, el instinto era de irse a refugiar a su cueva y comenzaban a correr de regreso a su cueva. Pero cuando el armiño miraba la cueva llena de lodo o de brea, se paraba en seco allí. No entraba a la cueva, sabía que iba a morir, escuchaba que cada vez más los perros venían más cerca, pero el armiño prefería morir que ensuciar sus ropas. Oh hermanos, cómo desea Dios que tú y yo aprendamos una lección de estos animalitos, que no comprometamos valores y principios. A veces por ganancia, a veces por placer. Sabemos mejor lo que la Biblia dice, pero comprometemos principios, valores solamente porque pensamos que con eso estamos ganando, cuando el diablo sabe que con eso estás perdiendo. Pero Jesús dice, estos le han vencido, dice el Señor, por medio de la sangre del Cordero. Ahí está la victoria. Yo quiero orar por ti, tú que nos estás viendo desde tu hogar, para que allá puedas decidir ponerte del lado de la verdad en esta grande batalla entre el bien y el mal. Y Dios nos dice que esa batalla comenzó en el cielo, es una batalla real y se ha venido peleando en toda la historia. Pero sabes que la batalla más grande que se pelea, ¿sabes dónde es? En tu mente, en tu corazón. Cada día hay una batalla entre el bien y el mal. Dios quiere tener control de tu vida, te quiere bendecir, te quiere ayudar a tomar las decisiones correctas. Por otro lado, el diablo te pinta el mundo muy atractivo, el pecado muy atractivo. Pero el diablo es mal patrón. Tú sirves al diablo y siempre te va a pagar mal. Después te hace sufrir, te hace sentir que no sirves, que no vales, que Dios ya no te ama, cuando Dios está con los brazos abiertos esperándote a ti. Yo quiero orar por ti para que tú decidas entregarte a Cristo Jesús. Tú que nos ves allá en tu hogar, busca una iglesia adventista. Si no has estado asistiendo, pero el Espíritu de Dios te ha hablado durante estos mensajes, habla con la iglesia, con el pastor. Dile que tú te quieres bautizar, que tú te quieres entregar a Cristo, que quieres tener la victoria por medio de la sangre del Cordero. También te quiero invitar a ti que estás aquí con nosotros en esta ocasión. Yo no sé si estuviste en nuestra presentación pasada aquí con nosotros, pero hubo decisiones por Cristo. A lo mejor no estuviste y aquí te encuentras porque el Espíritu de Dios te trajo. Te queremos extender esta invitación a ti. O a lo mejor estuviste aquí, pero te fuiste sufriendo a tu casa porque el Espíritu Santo te habló y tú no decidiste. Y llegaste a tu casa sufriendo. Yo recuerdo una vez estando en El Paso, Texas. Yo había hecho una invitación y a la otra noche hice otra invitación. Y todavía ni terminaba de hacer la invitación y una señora pasó corriendo y me decía: gracias, pastor, gracias. Y yo no entendía lo que me decía ella, por qué me lo decía. Y después me explicó al final, dice: mira, pastor, anoche cuando tú hiciste esa invitación, yo estaba sufriendo. El Espíritu Santo me decía: pasa al frente, pero me detenía. ¿Qué van a decir mis amigos? Ella iba a una iglesia evangélica, pero mi iglesia, mis amigos. Dijo: y ya cuando yo estaba por pasar, tú ya habías cerrado esa invitación, estabas orando con la gente. Dijo: me fui sufriendo a mi casa. Yo le dije esa noche: Señor, perdóname. Si mañana el pastor vuelve a hacer otra invitación, yo voy a ser la primera persona que voy a pasar.
y por esa razón pasó corriendo esa vez. Yo no sé si tú anoche te fuiste sufriendo a tu casa, el Espíritu te habló y no decidiste, pero en tu corazón sabes que necesitas entregarte a Cristo por medio del bautismo. Si nunca fuiste bautizado con el bautismo bíblico, para ti es la invitación. Si ya habías sido bautizado con el bautismo bíblico, pero no eras parte de la iglesia, no conocías estas verdades que has aprendido o que has estado estudiando con alguien en la iglesia y quieres seguir al Señor en obediencia y unirte a la iglesia, para ti es la invitación también. Y el grupo número 3, si eres el hijo pródigo, ya eras parte de la iglesia, pero por cosas de la vida te fuiste y la vida te ha maltratado y aquí estás porque quieres enderezar tu vida con el Señor, también para ti es la invitación. Ya sea que estés en el grupo 1, 2 o 3, para ti es la invitación. Y yo quiero orar por ti. Todo lo que tienes que hacer es levantar tu mano para orar por ti si quieres entregarte a Cristo. Estamos planeando con el pastor este próximo sábado tener una linda ceremonia bautismal. Ya anoche tuvimos 5 preciosas decisiones, pero sé que hay otros más que pueden decidir en esta ocasión que están aquí. Yo no sé quién eres, pero si te habló el Espíritu Santo, levanta la mano ahí donde estás para que yo pueda orar por ti. ¿Quién va a ser la primera persona? Tiene que haber una primera. Habiendo una primera, después va a haber otras. Joven, adulto, quien seas. Si el Espíritu Santo te ha estado hablando ahora o durante esta serie, es que quiere que te entregues a Cristo. Grandes y fieles tus promesas, cree sin dudar jamás, porque Cristo es la